El vehículo eléctrico está teniendo un crecimiento destacado en el mercado y son cada vez más los usuarios que apuestan por este tipo de movilidad. Pero existen algunos frenos que hacen dudar a muchos otros posibles usuarios de su utilidad, como son el elevado precio o la posibilidad de recargarlos. Precisamente sobre la actual situación de las recargas hablaremos hoy, como es habitual, con invitados directamente implicados. Arrancamos Ruta 2025. Volvemos a abordar este tema tan de actualidad, ¿no? Y tan importante como es el vehículo eléctrico, su uso, sus posibilidades. En fin, todos estamos un poquito, digamos, reticentes, ¿no? Un poquito a la expectativa de ver qué hacemos, sobre todo ahora que se está diciendo también en el 2035 ya se dejarán de producir vehículos de combustión. ¿Qué vehículo me compro? El vehículo eléctrico está cada vez más en auge, cada vez tiene más desarrollo, tiene importantes ayudas, ¿no? Para su compra, para su uso. Y, en fin, también es verdad que hay frenos que todavía aumentan esta incertidumbre de uso del vehículo eléctrico, como son, por ejemplo, el tema que vamos a abordar hoy directamente aquí en Ruta 2025, que es el tema de las recargas. ¿Hay suficientes recargas? ¿Cómo va evolucionando este tema? Y, como siempre, para ello, pues contamos con gente involucrada directamente día a día en este sentido. Hoy contamos con tres invitados importantes con los que vamos a conocer este desarrollo de las recargas para el vehículo eléctrico. Por un lado, tenemos a Xavier Cañadell, que es cofundador de Electromas, una aplicación especializada en puntos de recarga. Xavier, bienvenido. Muchas gracias, Chema, por invitarnos. No, un placer, sobre todo, además, Electromas, aplicación para conocer los puntos de recarga, digamos, para facilitar un poco más, ¿no? Sea más fácil el uso del vehículo eléctrico. Solo de introducción, como un poco de reseña, ¿cómo va evolucionando este sentido del conocimiento de los puntos de recarga? Pues mira, nosotros empezamos en 2009, que parece que sea hace muchísimo, pero hace mucho, son 14 años casi, localizando los primeros enchufes que estaban habilitados para cargar coches eléctricos, pero en 2009 los coches eléctricos eran escasísimos y los puntos de recarga menos. Y la evolución ha sido constante, poco a poco, pero muy exponencial. Y realmente en los últimos años se está viendo un crecimiento. Un poco lógicamente habría que decir, ¿no? Sí, Se está apostando tanto por el vehículo eléctrico que de alguna forma se tiene que apostar también. Hablaremos un poco de eso porque yo creo que se debería apostar, pero a lo mejor por lo que sea no se apuesta tanto en el sentido de las recargas. Tenemos también a Javier Martínez, que es director de movilidad sostenible de EDP, que es la energía de Portugal. Javier, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, una energía, EDP, energía de Portugal. ¿Qué pasa? Que en España todavía estamos ahí, no estamos a la altura de Portugal, ¿o qué? Bueno, no, EDP es la compañía eléctrica más importante de Portugal, pero en España somos la cuarta compañía eléctrica, así que en realidad nos quedamos con las siglas EDP y representamos perfectamente en España a una parte importante del sector. Bueno, hablaremos de este desarrollo de puntos de recarga importantísimo. Sabemos que efectivamente EDP está muy involucrada en el mercado español para desarrollar y para instalar puntos de recarga, que ya de entrada hay que decir que nos viene muy bien porque estamos un poquito faltos de puntos, veremos por qué. Y nuestro tercer invitado de hoy, Jorge Muñoz, director de prensa y relaciones externas en Volvo Car España. Jorge, bienvenido. Buenos días, Chema, muchas gracias. Un placer siempre contar con Volvo, porque si hay una marca, bueno, ya la verdad es que la mayoría de las marcas ya apuestan claramente también por este vehículo eléctrico, pero si hay una marca que también se lo está tomando muy en serio el uso y la producción y venta y distribución del vehículo eléctrico, es Volvo, además. Bueno, incluso ya habéis anunciado que para el 2025, el 25-2030, la flota de venta de vehículos de Volvo, o sea, combustión ya poca. Sí. La verdad es que estamos encantados de la estrategia que cogimos ya hace años. Fuimos los primeros en decir que íbamos a abandonar el diésel poco a poco. Hemos marcado como objetivo que en el año 2025 la mitad de las ventas ya a nivel mundial sean eléctricos puros.
Y de hecho nos hemos adelantado y en vez del 2035 nosotros hemos dicho que en el 2030 todos los coches que vendamos sean ya eléctricos puros. Es posible, que decir. Bueno, es posible y un dato que además que en España sorprende porque, como sabéis, en el mercado no llega en el 10%, ¿no? Entre la cuota de mercado entre coches eléctricos puros y los enchufables, y nosotros ya vendemos un 50% de nuestros coches son ya electrificados. Es decir, un 20% eléctricos puros y otro 30% híbridos enchufables. Claro, tenemos que diferenciar también en esta posibilidad eléctrico 100% eléctricos puros o híbridos enchufables que dan la posibilidad de recarga, pero que todavía funcionan con combustible, ya son con motores de combustión, que yo creo que es un paso bastante lógico, ¿no? Hacia el vehículo eléctrico. Sí, sin ninguna duda, y más en España, que como hablaremos ahora, el tema de infraestructura está yendo demasiado lento, ¿no? Comparado con el resto de Europa, estamos a la cola de Europa, yo creo, ¿no? En ese sentido, y aunque no tengo ninguna duda que la electricidad ha llegado para quedarse, sí que es verdad que el paso lógico también está siendo un poco el híbrido enchufable ahora mismo en España. Pues mira, para empezar a conocer cómo están estos puntos de recarga actualmente en nuestro país, lo acaba de comentar Jorge, además, que estamos un poco a la cola de Europa. Posiblemente uno de los que más sepan cómo evoluciona esto sea precisamente Electromas, una empresa que se dedica precisamente a informar de los puntos de recarga disponibles, ¿no?, a los que se puede acceder. Xavier, ¿cómo veis la situación actual en nuestro país sobre este tema? A ver, como decís, estamos a la cola en Europa. Si lo comparamos con la evolución, estamos evolucionando correctamente teniendo en cuenta la venta de vehículos eléctricos. Al final es una cosa que va muy ligada. Si se venden coches se instalan puntos, si se instalan puntos se venden coches. Y el mercado de ventas de vehículo eléctrico crece a una velocidad y la instalación de puntos crece a la misma velocidad. ¿Se podría mejorar? Seguro. ¿Hay camino para mejorar? Seguro. Pero detectamos que al final el porcentaje de uso de cargador está muy por debajo de las 24 horas que tiene la opción de utilizarse un cargador. Con lo cual, la sensación de que faltan puntos de recargas, sí, pero hay suficientes como para hacer un uso normal del vehículo eléctrico. Claro, porque tú comentábamos antes del programa que está la faceta de la gestión del punto de recarga. O sea, no es decir, bueno, instalo ahí un punto de recarga y ahí está disponible para que sea, sí o no y tal. Lo importante es la gestión, porque claro, un coche necesita un X de tiempo para recargarse, no necesita dejarlo ahí y me olvido del coche. Claro, estás ocupando un espacio. Importante la gestión, sin duda. Javier Martínez, desde EDP, ¿cómo avanza el tema de la instalación de puntos de recarga? ¿En qué situación nos encontramos? Porque hay otro escollo importante que es el tiempo en la concesión del punto de recarga. ¿Cómo lo estáis viviendo desde la propia red que se encarga de instalarlos? Pues, Chema, lo estamos viviendo, la verdad, como un gran terremoto y un cambio importante. Nosotros, igual que el mercado en general de los operadores, creemos firmemente en que la electrificación ha venido para quedarse y que los puntos de recarga, que son necesarios, además van a ser muy utilizados. Hemos decidido adelantar esas inversiones para intentar provocar, efectivamente, en el huevo y la gallina, pues intentar provocar que la red de recarga traiga más coches, porque lo vemos en Europa. Y estamos haciendo un esfuerzo inversor muy importante para poder hacer un despliegue suficiente, digamos, ¿no? Pero por darte un dato, en Iberia EDP tiene ya contratados y en diferentes fases de ejecución, algunos operativos y otros pendientes de poder abrir, 3.500 puntos de recarga, ¿no? Solamente estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de coches eléctricos con respecto a todos los coches. En España hay 13.000 gasolineras. Es decir, si pensamos que la cantidad de puntos que están en ejecución o que van a poderse abrir dentro de muy poco tiempo va a hacer un cambio absolutamente drástico en lo que la percepción de las personas tienen respecto a los puntos de recarga. Me parece evidente, ¿no? Porque se está apostando mucho para ayudas que se están dando a la compra del vehículo eléctrico, se está haciendo mucho hincapié en el que, como acabáis de decir los dos, la electricidad ha venido para quedarse, efectivamente, pero claro, acompáñamelo con la facilidad de instalar puntos de recarga. ¿Qué sentido tiene que digas, toma, te doy una ayuda para que te compres un coche eléctrico y ahora, vale, el punto de recarga, no, eso va a tardar 1 año y pico? No tiene mucho sentido. Jorge, vosotros desde Volvo, ¿cómo estáis viviendo este panorama? Quiero decir, porque claro, fabricáis, producís vehículos eléctricos, decís que en el 2020, en el 2030 será toda la gama electrificada, pero ¿cómo veis este avance de la infraestructura de la recarga? Sí, pues nosotros también, en nuestro punto de vista, también lo estamos sufriendo. Estamos también poniendo puntos de carga también en nuestros concesionarios, un acuerdo que hemos hecho con Iberdrola.
y todos nuestros concesionarios van a tener puntos de carga. Abierto no solo a los clientes de Volvo, sino también a otros clientes que puedan utilizar también el punto de carga, porque queremos que la electrificación sea fácil para todos. Pero sí que es verdad que el principal escollo es que es demasiado lento el tema administrativo. Demasiada burocracia, demasiado papeleo, demasiado lento. Y es verdad que si leemos las noticias, vemos la cantidad de empresas que están apostando por la movilidad eléctrica, por puntos de carga, Corte Inglés, Carrefour, Iberdrola, 20.000 proyectos que están en marcha. Pero sí que es verdad que la estimación para el año pasado en España es que hubiese 45.000 puntos de carga y ahora hemos acabado el año 2022 que en torno a 15.000 y 16.000. Es un tercio de lo que debería haber. Pero yo soy optimista y este año la previsión es que hubiese al cierre del año 2023 que haya en torno a 100.000 puntos de carga, con lo cual yo creo que estaremos cerca, espero, y aunque haya efectivamente mucha burocracia y mucho papeleo, yo creo que la ruta es buena sin ninguna duda. Perdona, Javier, ¿cuáles son los principales escollos que os estáis encontrando para hacer estos puntos o instalar estos puntos de recarga? Bueno, el problema cuando decides instalar un punto de recarga, lo primero que hacemos es, lógicamente, ir a estas empresas que han decidido ceder sus aparcamientos para que podamos poner cargadores. Esto es interesante porque la movilidad eléctrica no llegará energía como hasta ahora a lugares donde vas a cargar, como una gasolinera, sino que te los vas a encontrar en todos los sitios en los que haya un aparcamiento. De hecho, hay una ley que está vigente desde el año 2019, que dice que todos los aparcamientos con más de 20 plazas en España tendrán que tener un punto de recarga, y esto cambiará completamente. ¿Cuál es el problema? Que cuando vamos a hacer esta instalación hay varios factores. Uno, conseguir la potencia, la electricidad de la distribuidora que te den el punto de suministro, y esto lleva un tiempo. El segundo, hacer la propia obra. Fíjate que si yo te digo que tardamos 2 años en abrir un punto de carga, pero la obra tarda 3 semanas como muchísimo, efectivamente. Todo lo demás son estos tramos burocráticos. Y el tercero y el más importante es que hay mucha diferencia, depende de dónde lo pongas, por comunidad autónoma, por tipología de suelo, para poder conseguir las licencias tanto de obra como de apertura. Y esto hace que toda esta complejidad en la gestión lleva al final a que, la verdad, los tiempos son demasiado dilatados. Claro, Xavier, desde Electromás, claro, lo que nos dice Javier es que yo creo que incluso hay mucho punto ya instalado, pero no operativo. ¿Cómo gestionáis esto? ¿Cómo esto? Bueno, claro, tendréis que esperar a que realmente ya esté operativo para poder anunciarlo. En nuestra aplicación hay una parte que es colaborativa, en la cual los usuarios pueden notificar pues, si un punto funciona, si no, si hay un punto nuevo que no está en la aplicación. Y tuvimos que crear una categoría de tenemos puntos funcionando, puntos ocupados, puntos fuera de servicio, y creamos una categoría de próximamente disponible, porque muchos usuarios nos notificaban, aquí hay un punto, pero aún no está operativo. Claro. Y claro, no lo puedes mostrar como que no funciona, porque realmente no es que no funcione porque hay algún problema, sino porque aún no tiene energía. Y si miras en el mapa los que están pendientes de activación o pendientes de alguna licencia o algo, hay muchísimos, o sea, muchísimos. Claro, es que eso llama la atención y además es importante porque claro, un usuario que está, sufriendo actualmente el uso del vehículo eléctrico por la falta de esos puntos de recarga, llega a un sitio, ahí hay un punto y ve que no está. Habrá carteles que digan no funciona, no está operativo, porque Jorge, vosotros, lo acabas de decir, en los concesionarios de Volvo efectivamente va a haber esas instalaciones de puntos de recarga, pero en vuestro caso, ¿ya están instalados y todavía no operativos? Bueno, hay todo tipo de fases, todo tipo de tiempos diferentes en los concesionarios, algunos que funcionan ya y otros que estimamos que estén pues, en 1 año o 2 años, sobre todo por el tema burocrático. Pero sí que al final pues, nosotros aportaremos entre 400 y 500 puntos de recarga también, por nuestra parte. Pero sí que es verdad que también que los clientes que están comprando ya nuestros coches están encantados. La experiencia del usuario está siendo maravillosa y eso que en España hay poca infraestructura. La hay, pero sigue siendo yo creo que poca y lenta. Pero en otros países tenemos datos, por ejemplo, en Suecia, en Gotemburgo, que los clientes que tienen un coche híbrido enchufable, más de la mitad del tiempo, además datos estadísticos, lo utilizan solo en modo eléctrico puro. Señores que cargan en su casa o cargan en la oficina o en un punto público, pero realmente cuando tienes la infraestructura correcta lo utilizas y es una auténtica maravilla, ¿no? Es verdad que lo comentamos aquí en Ruta 2025 muchas veces, el uso del vehículo eléctrico, el que lo prueba, por lo general se queda, porque claro, es que es una maravilla. Yo tengo que reconocerlo, ya a una edad ya que tengo que reconocer que este tipo de vehículo, este tipo de uso de desplazamientos en un vehículo eléctrico es una maravilla. O sea que normalmente el que lo prueba se queda. Javier, vosotros por parte de EDP, bueno, tengo informaciones
de desarrollo, de instalación de puntos. Habéis llegado además a un acuerdo con Petropris, con la red de gasolineras Petropris, para instalar, ampliar hasta incluso 135 puntos de recarga, pero tú ya lo has contado, hay una burocracia por detrás que está ralentizando, yo creo que demasiado, ¿no? Porque a lo mejor podría ser todo mucho más sencillo, pero ¿crees que en poco tiempo, por cierto, que antes me comentabas también que Portugal está muy por delante de España en este sentido de puntos de recarga, pero ¿crees que aquí será posible en poco tiempo paliar un poco esta falta de puntos? Bueno, nosotros, por ejemplo, con el caso de Petropris, lo que estamos pensando es, con las reglas de juego actuales, cómo podemos ser más rápidos o cómo podemos empujar todo lo posible, porque queremos realmente estar aquí y pensamos que cuanto antes estemos, antes en el futuro los clientes nos reconocerán como una buena opción para cargar su coche, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Petropris, lo que vamos a hacer es... Petropris es una cadena de estaciones de servicio no atendidas de low cost, lo que la gente pueda entender como low cost, y no tiene mucho espacio. Entonces, sin embargo, en una estación de servicio, un punto de recarga que pueda tener sentido es un punto de carga ultra rápido. Nadie va a cargar un coche 3 horas si no está haciendo la compra. En un sitio esperando no hay nada, ¿no? Allí vamos a poner puntos de carga ultra rápidos, pero lo que vamos a hacer es usar una tecnología nueva que nos está ofreciendo el mercado, en el que el punto de recarga tiene una batería muy grande. ¿Qué hacemos? Nos enchufamos a la red eléctrica con una potencia muy baja y eso implica que probablemente tengamos menos tiempos para instalar y, sin embargo, almacenamos toda esa energía y, como decía Xavier, como hay pocos coches todavía y el uso es pequeño, nos permite cargar a baja potencia a la red y descargar en el coche, o sea, cargar el coche a potencia ultra rápida. Esta es la manera que tenemos hoy, esta y otras muchas, de intentar hacer esto más rápido. Lo que nosotros intentamos pedir, intentamos llevar la voz, todo el sector llevamos la voz, tanto el mundo de los fabricantes de los coches como también la energética, es intentar simplificar los procesos, intentar tener una ventanilla única, intentar tener facilidad para poder, una vez decidido hacer esta inversión, hacerla, porque al final es algo que nos beneficia a todos. Claro, es que la decisión está, o sea, quiero decir, se ha decidido hacer esta inversión y promocionar o el vehículo eléctrico y su uso. Pero, en fin, yo creo que esta división entre relegar de responsabilidad hacia las comunidades, hacia tal, ahí nos metemos en unas guerras internas en las que el más perjudicado al final siempre es el usuario. Tengo la posibilidad de instalar puntos de recarga en mis concesionarios, pero al final todavía no me llega la posibilidad. Xavier, desde Electromac, que vivís esta problemática, porque claro, os encantaría poder ofrecerle al usuario un montón de puntos de recarga, posibilidades de recarga, dónde puede ir, dónde no, pero se van pensando en posibles no alternativas, sino posibilidades de cómo mejorar esto desde vuestro punto de vista, porque claro, diréis, que esto se podría hacer así, se podría mejorar haciendo esto. Sí, de hecho, nosotros desde hace muchos años, sobre todo aquí en España, porque cuando hemos querido ir a otros países ha sido mucho más fácil, porque hay una legislación mucho más focalizada en que la infraestructura esté funcionando, sea operativa y que sea accesible para cualquiera. Y la información sea accesible para cualquiera. Al final, como usuario de vehículo eléctrico, lo importante es saber encontrar el cargador, saber el estado de ese cargador y saber que cuando vas a llegar ahí vas a poder cargar. Aquí en España hay diferentes operadores que no están por la labor de compartir esa información, de facilitar que el usuario acceda. Poniendo trabas entre Sí, todos, claro. o sea, nosotros, por ejemplo, con EDP, desde hace años que estamos colaborando y encantados porque lo ponen todo muy fácil y la operativa nos permite pues, ofrecer sus puntos a usuarios, saber que funcionan, luego recibir la carga nosotros, abonar el coste a EDP y es todo mucho más fácil. Con otras hay un hermetismo que no quieren compartir esa información ni el acceso, que lo que hace es que un usuario de vehículo eléctrico tenga que tener una tarjeta de Iberdrola, una de Endesa, una de EDP, una de Thunder, una de Wenea o 20 aplicaciones en el móvil. Cuando vas a otros países como Portugal, y Portugal con una sola tarjeta o con una sola aplicación accedes a toda la red del país. Vamos entendiendo ahora, ¿no? El progreso. Fundamental, Porque, Jorge, vosotros en Volvo nos comentabas antes también hay una tarjeta, ¿no?, exclusiva para el cliente Volvo, para que pueda realizar estas recargas. Sí, nosotros hemos hecho un acuerdo a nivel de Europa con Plugsurfing, que tiene más de 250.000 puntos de recarga en Europa y al final directamente con el coche le damos una tarjeta al cliente para simplificar, ¿no?, esa carga.
y directamente sea mucho más fácil, ¿no? Pero sí que hay muchísima confusión en los usuarios, en los clientes, ventajas, inconvenientes. Se habla mucho más de los inconvenientes del coche eléctrico que no de las ventajas. Y la verdad es que está demostrado que en los países que van muy delante de nosotros están encantados con la utilización del coche eléctrico. Claro, esto nos lleva a una reflexión, o sea, una lógica de perogrullo, como se puede decir, ¿no? Porque, Javier, vosotros, desde EDP, claro, hay países en los que se facilita mucho, ¿no? Portugal, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Que está, que me decías antes, el tercer o cuarto país en Europa en cuanto a infraestructuras de recarga. O sea, que es que son nuestros vecinos, nos podían haber dicho esto, lo tenéis que hacer así, ¿no? Para que sea la cosa más rápida. Pero ¿veis que esto todavía le queda un largo trayecto, o largo o corto? No sé, me preferiría que me dijeras corto para equipararnos un poco más o estar un poquito más arriba en esta tabla, ¿no? de Europa, de países. Bueno, lo que vemos es que efectivamente Portugal es la tercera o cuarta economía en penetración de coche eléctrico. Es decir, aquí sí hay un círculo virtuoso entre la infraestructura y los coches y sí está pasando. En España estamos retrasados, esto es así, estamos llegando más tarde, pero vamos a llegar porque todas las economías se están electrificando, no solamente en la movilidad, sino en otros factores, lo vemos claramente y va a pasar. Yo quiero dejar un mensaje completamente optimista porque ya lo estamos haciendo. Es decir, hay un tema de tiempos, hay un tema de burocracia, hay un tema de cómo logramos saltar esto lo más rápido posible, pero nosotros ya hemos comunicado con Decathlon un acuerdo para poner en todos sus Decathlon todos los aparcamientos y en cada aparcamiento hay 10 o 15 puntos de recarga, incluyendo carga ultra rápida. Y además estos puntos son de pago con tarjeta de crédito, o sea que es mucho más sencillo, lo podemos hacer con Electromaps, que es una aplicación fabulosa, pero también con tarjeta de crédito. En los supermercados de Ahorra Más, oye, vas a hacer la compra, el rato que estás haciendo la compra, cargas el híbrido enchufable donde no lo puedes cargar. Entonces, yo creo que esta regulación que antes contaba, que lo que hace es que impulsa que todos los aparcamientos tengan puntos de recarga, junto con el esfuerzo, desde luego, de fabricantes de coches que están haciendo un cambio en sus gamas espectacular, y con un mercado en el que queremos hacer estas inversiones, va a provocar algo que tiene que pasar ya. Y hay un ejemplo claro. Si nos vamos a Cabo de Palos en coche hace 2 años o nos vamos hoy a Cabo de Palos en coche y uso la aplicación de Electromaps, te das cuenta claramente que en el camino, donde antes había una estación y había que pasarlo regular, habrá 4 o 5 estaciones, además ultra rápidas, ¿no? Y eso es este año, pero es que en construcción, estos que todavía no lo tienen, o que ni siquiera están en construcción porque están en trámites, a lo mejor hay 30 o 40 estaciones más. Así que en muy poco tiempo vamos a ver un cambio muy grande. Y esto, la verdad, esperamos que automáticamente lleve a que el círculo virtuoso se active. Jorge, desde una marca como Volvo, o sea, yo me imagino que sí, que esto supone un freno importante a la hora de decidirse a comprarse un vehículo eléctrico, porque dices, lo que hemos dicho antes, el que prueba un vehículo eléctrico prácticamente se queda, porque son muchas facilidades en todo, ¿no? En gasto, en mantenimiento, en fin, y sobre todo en placer de conducción, hay que reconocer también. Pero claro, cuando empieza a preguntar el usuario, oye, ¿y la posibilidad de recarga? Oye, y bueno, autonomías aparte ya todo esto, ¿no? Pero claro, si hay posibilidad de recarga, a lo mejor la autonomía ya no es tan importante como nos dice Javier, ¿no? ¿Esto es un freno a la hora de vender el vehículo? Creo que hablábamos un poco antes, ¿no? La formación de los concesionarios y de los equipos de venta es fundamental. Nosotros fuimos los primeros en apostar por los eléctricos, fuimos la primera marca en tener toda la gama híbrida enchufable, y lo primero que hicimos es, sobre todo, hablar con los concesionarios y formar los equipos de ventas para que a los clientes, cuando llegasen a los concesionarios, mostrarle todas las ventajas que tiene un coche eléctrico, que es una maravilla. Y luego esto va evolucionando para bien día a día, ¿no? Antes teníamos coches de híbridos enchufables de 30 a 40 kilómetros, hoy tenemos ya en la gama de 70 a 80 kilómetros de híbridos enchufables, pero 70 a 80 kilómetros de eléctrico puro, de emisiones cero. Autonomías, ¿no? Antes teníamos 400 y pico kilómetros de autonomía en algunos coches, ahora hemos lanzado el X90, que llega a finales de este año, que es un coche similar al XC90, ¿no? Con 5 metros, y va a tener 600 kilómetros de autonomía, con lo cual las noticias... Claro, por eso te digo que a lo mejor ya la autonomía ya no son tan... Claro, efectivamente. Estamos poniendo problemas en una tecnología que va mejorando día a día en cuanto a puntos de carga, en cuanto a utilidad de las baterías, vida útil de las baterías, todo, con lo cual estamos muchas veces creando problemas donde realmente yo que no los hay. Claro, Javier, vosotros desde Electromaps, este crecimiento exponencial del que hablamos, ¿no? El desarrollo del vehículo, venta y tal...
claro, vosotros veis crecer vuestro listado de usuarios día a día, claro. ¿El crecimiento es el esperado o, lógicamente, habría más, ¿no? Si fuese más fácil todo? Realmente en España el crecimiento, por suerte, con cualquier usuario que se compra un vehículo eléctrico, ya sea por el concesionario, por el amigo, porque va a un punto de recarga, se lo recomienda a alguien, se descarga nuestra aplicación y me atrevería a decir que el 90% de usuarios de vehículo eléctrico conocen Electromaps y están registrados en Electromaps. Y realmente pues ves que los números de ventas de cada año pues, crecen al mismo volumen que crecen nuestros usuarios. ¿Qué pasa? Que si queremos entrar en un país como Francia, donde el parque automovilístico eléctrico es infinitamente superior, pues ahí vemos que nos cuesta porque las cosas ya se han hecho antes, hay aplicaciones como la nuestra que funcionan bien y que ya han cogido su parte del pastel, pero realmente sí que vemos que la evolución es imparable y que aunque se pongan trabas de no, es que no hay suficiente autonomía, pues toma, 600 kilómetros de autonomía. No, es que la carga es lenta, supercargadores de 250 kilovatios hora. Claro. Al final, cualquier excusa o cualquier barrera que se intenta poner a la movilidad eléctrica, llegan los fabricantes, llegan las eléctricas, tanto de cargadores como de coches, y te dan una solución. Con lo cual, las excusas ya son pocas. Y como decimos, quien lo prueba no cambia. Y esto que comentabas antes de esto de estas trabas, estas zancadillas que se va poniendo entre aplicaciones, ¿esto podría cambiar? Bueno, al final... Es que esto como lo que comentábamos de los partidos de fútbol, ¿no? Eres de un equipo y tal, y el otro es que ni por asomo puede ganar o puede hacerlo mejor o puede dar. Entonces, ¿esto puede cambiar? Sí, esto está cambiando, primero por la aparición del pago con tarjetas de crédito, con lo cual ya no necesitarás una tarjeta de la eléctrica o una aplicación concreta para activarlo, y con la instalación de muchos más puntos. Antes sí que hacías una ruta y solo había un punto de Endesa o de Iberdrola o de quien fuese en medio, y sí o sí tenías que tener esa tarjeta o esa aplicación. Ya está pasando que ahora encuentras 5, uno de cada operador, con lo cual ya no tienes la obligación de tener justo la tarjeta o pedirla con semanas de antelación como antes, y ahora es mucho más abierto y mucho más fácil. Y al final será como los operadores de telefonía. Al final Claro. tú podrás conectarte donde tú quieras y con cualquier compañía con la que estés afiliada, ya sea Electromaps, ya sea una eléctrica, ya sea un fabricante de Podemos coches. disponer, ¿verdad?, de esa posibilidad de recarga, sea quien sea el que la suministre. Aprovecho que os tengo aquí, porque claro, cuando hablamos del vehículo eléctrico siempre surgen ese tipo de dudas, ese tipo de gente entendida, que todo lo sabe, ¿no?, y que te suelta de repente en una conversación del vehículo eléctrico, ya, pero ¿y la batería? Las cargas ultra rápidas, esto se carga las baterías enseguida. Jorge, esto no es así, ¿no? No es así, es decir, nosotros tenemos estimado que la vida útil del coche va a durar la misma batería. De todas formas, para tranquilizar a los clientes, también tenemos una garantía oficial de 8 años o 160.000 kilómetros. Pero así como comentaba, es decir, la tecnología está avanzando enormemente. Las baterías de hoy seguro que son peores que las de dentro de X años, con mucha más autonomía, más baratas, economía de escala. Con lo cual, al final, hay que mandar mensajes tranquilizadores a los clientes. Que lo prueben, que confíen, que en infraestructuras están llegando y que realmente tiene muchas ventajas asociadas, ¿no? Como decías tú, el mantenimiento es mucho más barato, el ahorro en gasolina, en combustible es espectacular, ¿no? Bueno, es que no echas. Claro, ya, No pero está cuando... Sí. No echas, pero el coste de desplazamiento a lo mejor es solo un 30% de lo que te gastas hoy en día en gasolina o en diésel, con lo cual al final tiene muchísimas ventajas, por supuesto, a zona de bajas emisiones, en Madrid, ¿no? Aparcar en zona verde, zona azul, sin límite de tiempo. Es decir, se habla muy poco de las ventajas del coche eléctrico y mucho de los problemas, ¿no? Que los hay, pero es una pena. Lo malo, aunque sea pequeño, Claro. para resaltarlo, porque Javier, lo que comentamos, este tema de la batería, que se que se estropean antes y tal, todo eso lo tenéis desde una eléctrica como EDP, lo tenéis más que controlado, ¿no? El uso del vehículo para las potencias que puede recibir. Bueno, como decías, es verdad que la tecnología va rapidísimo y además va acompañada, lógicamente, de la demanda, ¿no? Los fabricantes de baterías ahora tienen mucho más incentivo para pensar cómo pueden mejorar su producto. Pensemos que las baterías mejoraron muchísimo cuando todos decidimos llevar una en el bolsillo con un teléfono móvil. Lo que pasa es que todavía es muy pequeña. Pero cuando los coches empiezan a llevar una muy grande de una manera masiva, los fabricantes de baterías que ya están trabajando en cosas impresionantes llegarán. Pero fíjate, cuando esta batería
se vende en un coche, la capacidad energética es muy alta porque hace falta mucha energía para mover un coche. Esta batería va a durar muchos años, o sea que va a ahorrar muchísimo CO2 y muchísimo emisiones durante esa vida, pero incluso cuando el coche ya esté para mandar al desguace, la batería todavía seguirá teniendo vida útil para poder, por ejemplo, ponerla en una industria o en una casa y que la energía fotovoltaica, que es otra de las grandísimas vectores de crecimiento en el mundo de la transición energética, pueda ser almacenada la energía solar para poder utilizar cuando esta no está. O sea que incluso en esto el coche eléctrico permite algunas combinaciones que hasta ahora no existían que contribuyen a que todo esto pueda generar un cambio que al final lo más importante es que genere un cambio para bien para todos nosotros, ¿no? Bueno, tengo que hacer un pequeño apunte contradictorio. Buscarle porque tú dices, acabas de mencionar, la batería se evoluciona efectivamente y tal, y cada vez vamos en los móviles. Es que, claro, has mencionado el tema móvil, que llevamos una batería, pero te tengo que decir que los móviles de ahora es que no dura nada la batería. Es verdad. O sea, antes duraba un montón la. Pero el móvil de ahora, como el otro día leía, que con un móvil de hace 10 años, creo, la potencia del microprocesador es la misma que la que envió el hombre al espacio. Sí, ya, efectivamente. Claro. Es que lo que pasa es que no todos muchas cosas, pero es verdad, tienes razón que es un problema. Es que ya habrá alguien que lo piensa. No, sí, pues la batería, bueno, pero efectivamente todo ha evolucionado. Nos quedamos sin tiempo ya en este programa. Podríamos estar hablando de la evolución del vehículo. Yo creo que es importante lanzar estos mensajes de positivos, ¿no? Porque esto está aquí, el vehículo eléctrico ha venido para quedarse, hay que evolucionarlo y cuanto mejor y más evolucione, pues mejor para todos, evidentemente. Tenemos la representación de una marca como es Volvo, en la que ya directamente apuestan con que a partir de entre el 25 y el 30 toda su producción ya va a ser eléctrica, para el 30 100% eléctrica. Algo sabrán, ¿no? Y por eso apostarán en este sentido. Una eléctrica como EDP, donde en Portugal, por favor, que están los terceros en el ranking de países desarrollados en cuanto a infraestructuras de recarga en Europa, y nosotros estamos a la cola, que están al lado. Vamos a preguntarles un poquito cómo han hecho, ¿no? para mejorar. Y luego, sobre todo, pues es una aplicación como es Electromass, que nos facilita el uso del vehículo, dónde puedo recargar, cómo, está libre, no está libre, toda esta información que se ofrece. Solo me queda despediros, Xavier Cañadell, cofundador de Electromass. Muchas gracias por acompañarnos, que siga creciendo ese número de usuarios, que siga facilitándose el uso de la recarga e informándoles sobre todo de aquí tenéis un punto. Nos ha faltado hablar de toda esta infraestructura que hay referente a hoteles, bueno, ya se ha comentado también los autoservicios, los grandes centros comerciales que van a tener sus puntos de recarga cuando se lo permitan y cuando se los autoricen, pero seguro que estará. Javier Martínez, director de Movilidad Sostenible en EDP. Muchas gracias también por acompañarnos. Yo creo que hemos hecho un resumen un poco positivo, ¿no? del uso del vehículo eléctrico y bueno, que sigáis apostando por España para desarrollar cuanto antes toda esta infraestructura de puntos de recarga. Aquí estaremos. Muchas gracias. Y Jorge Muñoz, director de Prensa y Relaciones Externas de Volvo Car España. Jorge, muchas gracias también por acompañarnos. Y bueno, pues el proyecto está ahí. En el 30 todo es eléctrico en Volvo. Por algo será, ¿no? Lo tenemos clarísimo y muy orgullosos de coger esta ruta, que al final es cuidar a las personas y cuidar el medio ambiente, que es la razón de todo esto. Bueno, pues hasta aquí este programa dedicado al mundo del vehículo eléctrico. Ha llegado, como decimos, para quedarse. Una tontería, una cosita a las administraciones. Por favor, hay que agilizar un poquito más este trámite de puntos de recarga que están ahí y están esperando nada más a que se abra esa concesión. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Ruta 2025. Seguimos aquí, seguimos en Negocios Televisión y seguimos en Ruta. La siguiente.